Capítulo 9. Mi corta pero feliz permanencia en Nápoles. Don Antonio Casanova. Don Lelio Carafa. Voy a Roma y entro al servicio del cardenal Acquaviva. La familia del doctor Genaro consistía en un hijo, joven muy simpático, en una hija, no muy guapa, en su mujer y dos hermanas, viejas y devotas. Tuvimos a cenar varios literatos, entre ellos el marqués Galiani, que entonces comentaba el Vitruvio. Era hermano de un abate del mismo nombre, a quien 20 años más tarde tuve ocasión de conocer en París, secretario de embajada del conde Cantillana. Al día siguiente conocí en la cena al célebre Genovesi, que ya había recibido la carta que le había escrito el arzobispo de Cosenza. Me habló mucho de Apóstolo Zeno y del abate Conti. Díjome que el mejor pecado que podía cometer un cura era el de celebrar 2 misas en un día para ganar 2 carlinos más, mientras que un seglar que cometiese el mismo pecado merecería el fuego. Un napolitano, que llevaba el mismo nombre que yo, quiso conocerme y vino a casa del doctor. Don Antonio Casanova, después de haber oído mi genealogía, me saltó al cuello llamándome primo suyo y exigió que fuera a comer con él al día siguiente. Preguntóme por qué casualidad me encontraba yo en Nápoles, y yo le dije que habiendo abrazado la carrera eclesiástica iba a Roma a buscar fortuna. Presentóme a su familia. Su mujer pareció poco satisfecha del nuevo parentesco, pero su hija, que era muy guapa, y su sobrina, que aún lo era más, me hubieran hecho creer fácilmente en la fuerza de la sangre, por fabulosa que sea. Mi nuevo primo quería presentarme a la duquesa de Bovino. Le dije que me dispensara de aquella visita porque no llevaba ropa más que para mi viaje y tenía que economizar para no llegar a Roma sin dinero. Contentísimo de oírme hablar en esta franqueza de pariente, me dijo: «Soy rico y no tendréis escrúpulo alguno en que os lleve a casa de mi sastre. Nadie sabrá nada y sentiría vivamente que me privaseis de la satisfacción que de vos espero». Le apreté la mano diciéndole que estaba dispuesto a hacer lo que él deseaba. Al día siguiente tuve traje completo y todo lo necesario para el equipo y tocador del más noble de los abates. Fui al almacén de Panghiotti por el barril de moscatel. El jefe del despacho tuvo la amabilidad de meterlo en 2 barricas iguales y mandé una a don Antonio y otra a don Genaro. En cambio de mi moscatel, don Antonio me regaló un bastón con pomo de oro que valía al menos 20 onzas, y su sastre me trajo una casaca de viaje y una levita azul con botonaduras de oro. Todo era de paño finísimo. En casa de la duquesa de Bovino conocí al ilustre napolitano don Lelio Carafa, de la familia de los duques de Matalona, a quien el rey don Carlos honraba con el título de amigo. Si mi destino me hubiese detenido en Nápoles, hubiera hecho fortuna, pero me parecía que la suerte me llamaba a Roma. Rehusé las proposiciones que se me hicieron, por medio de don Antonio, para que me encargase de dirigir la educación de varios herederos de grandes familias. Don Lelio Carafa me ofreció un sueldo crecido si quería dirigir los estudios de su sobrino el duque de Matalona. Fui a darle las gracias, rogándole que fuese mi verdadero benhechor de otra manera, dándome algunas cartas de recomendación para Roma, gracia que me concedió gustoso. Al día siguiente me mandó 2 cartas, una para el cardenal Acquaviva y la otra para el padre Gheorghi. Cuando partí, don Antonio me regaló un magnífico reloj de oro y me trajo una carta para don Gaspar Vivaldi, su mejor amigo.
Don Genaro me contó mis 60 ducados y su hijo me juró eterna amistad. Me acompañaron todos hasta el coche y me colmaron de bendiciones. El coche no paró hasta Aversa, donde las mulas descansaron un rato. Pasamos la noche en Capua. Al día siguiente comimos en Velletri y de allí fuimos a dormir a Marino. El tercer día llegamos temprano al término de nuestro viaje. M, pues, en Roma, bien equipado, con buenas ropas y preciosas alhajas, con un peculio algo más que modesto, una regular apariencia y excelentes cartas de recomendación. Perfectamente libre y a la edad en que un hombre puede contar con la fortuna, si tiene cierta audacia y una figura simpática. Yo no era buen mozo, pero tenía un no sé qué que predisponía en mi favor. No ignoraba que Roma era por excelencia la población en que un hombre, empezando por nada, puede llegar a todo. El hombre llamado a hacer fortuna en esta antigua capital del mundo ha de ser un camaleón susceptible de reflejar todos los colores de la atmósfera que le rodea, un proteo apto para revestir todas las formas. Ha de ser dúctil, insinuante, disimulado, impenetrable, bajo a veces, pérfidamente sincero, paciente, dueño de su fisonomía, y si por desgracia no tiene la religión en el corazón, cosa habitual en esta situación de ánimo, ha de tenerla en el espíritu, sufriendo con resignación, si no es hombre honrado, la mortificación de tener que confesarse hipócrita. Si aborrece esta conducta, que huya de Roma y vaya a buscar fortuna a otra parte. No sé si me vanaglorio o me confieso de todas estas cualidades. En suma, yo no era más que un interesante aturdido. Empecé por llevar la carta que traía para el padre Giorgi. Este sabio era tenido en aprecio por toda la población y el mismo Santo Padre hacía gran caso de él porque no quería a los jesuitas y no se cubría la cara para desenmascararlos. Leyó la carta y se ofreció a ser mi guía. Preguntóme qué quería hacer en Roma y le contesté que me lo dijese él. Para eso, añadió, venid a verme con frecuencia y no me ocultéis nada, absolutamente nada, de todo lo que os concierna. Traigo una carta para el cardenal de Acquaviva. Os felicito por ello, porque es hombre que puede en Roma más que el Papa. ¿Debo ir a entregársela enseguida? No, yo lo veré esta noche y le advertiré. Venid a verme mañana temprano y os diré dónde y a qué hora podéis entregársela. ¿Tenéis dinero? Bastante, al menos, para mis gastos de un año. Magnífico. ¿Tenéis relaciones? Ninguna. No las hagáis sin consultarme, y sobre todo no vayáis al café ni a la mesa redonda, y si queréis ir, escuchad sin hablar jamás. Juzgad a los interrogadores, y si la urbanidad os obliga a contestar, eludid la cuestión si puede tener consecuencia. ¿Habláis francés? Ni una palabra. Malo, hay que aprenderlo. ¿Habéis hecho vuestros estudios? Mal, pero estoy infarinato hasta el punto de sostenerme en un círculo de gente instruida. Bueno, pero sed circunspecto, porque Roma es la ciudad de los infarinati que se desenmascaran mutuamente y que se hacen continua guerra. Espero que llevéis la carta al cardenal vestido de modesto abate y no en ese traje elegante poco a propósito para conjurar la fortuna. Hasta mañana.
fui a entregar la carta de mi primo Antonio a don Gaspar Vivaldi. Excelente sujeto que me acogió amistosamente, me convidó a comer y me dijo que me mandaría a casa el dinero que don Antonio le encargaba que me diese. Más dinero todavía de mi generoso primo. Su proceder, por lo delicado, aumentaba el valor del obsequio. Al retirarme me encontré de narices con fray Estéfano, y este fraile original me hizo 1000 agasajos. Aunque en el fondo yo lo despreciaba, no podía aborrecerlo, pues me veía obligado a considerarlo como el instrumento de que había querido servirse la providencia para librarme del precipicio. Después de haberme contado que había obtenido del Papa todo lo que deseaba, me dijo que evitase el encuentro del fatal esbirro que había prestado los 12 quíes, porque sabiendo que yo le había engañado, quería vengarse. Un negociante conocido mío se encargó de devolverle el dinero que yo desembolsé y no hubo más. Por la noche cené con romanos y extranjeros, observando cuidadosamente lo que el padre Giorgi me había prescrito. Hablaron mucho y muy mal del Papa y del cardenal ministro, que era causa de que el estado eclesiástico se hallara inundado de 80.000 hombres, entre alemanes y españoles. Me sorprendió que comieran carne, a pesar de ser sábado. Pero en Roma se experimentaban al principio muchas sorpresas a las cuales se acostumbraba uno muy pronto. No hay ciudad católica donde la gente sea menos escrupulosa en materia de religión. El día siguiente, 1 de octubre de 1743, comprendí que había de renunciar a ciertos privilegios de la adolescencia y me hice afeitar. Me vestí a la romana, lo cual agradó mucho al padre Giorgi, quien me convidó a tomar chocolate y me anunció que su eminencia me recibiría a las 12 en Villa Negroni. También me aconsejó que cultivase la amistad del señor Vivaldi. Fui a la Villa Negroni y tan pronto como me vio el cardenal, se detuvo para recibir mi carta, dejando ir a 2 personas que se encontraban con él. Habiéndose metido la carta en el bolsillo sin leerla, me estuvo observando durante 2 minutos y me preguntó luego si era aficionado a los asuntos políticos. Le contesté que hasta entonces no había tenido más que aficiones frívolas, que por tanto solo respondía de mi cuidado en ejecutar cuantas órdenes tuviese a bien darme su eminencia, si me consideraba digno de entrar a su servicio. Venid mañana a mi despacho a hablar con el abate Gama, a quien comunicaré mis intenciones. Es preciso que os apliquéis inmediatamente a estudiar el francés. Es una lengua indispensable. Me dio luego su mano a besar y me despidió. Después de esta entrevista me fui a casa de don Gaspar Vivaldi, donde comí con personas de distinción. Luego me entregó 100 escudos romanos de parte de don Antonio. Al día siguiente me presenté al abate Gama. Era un portugués de unos 40 años, guapo mozo, que hacía alarde de candor, ingenio y alegría. Me dijo con palabras de miel que su eminencia en persona había dado órdenes sobre mí a su mayordomo, que tendría mi habitación en el palacio de Monseñor, que comería en la mesa de la secretaría y que mientras estudiase el francés me entretendría a mis anchas en extractar las cartas que él me daría. Me dio luego las señas de un profesor de idiomas a quien había hablado ya. Era un abogado romano llamado Dell'Acqua. Después de estas cortas instrucciones, me hizo acompañar a la habitación del mayordomo, el cual me hizo poner mi firma al pie de una hoja de un gran libro lleno de otros nombres.
Enseguida me entregó 60 escudos romanos por 3 meses de sueldo anticipado. Luego me acompañaron a mi habitación, muy bien amueblada. Un criado me dio la llave, diciéndome que iría todas las mañanas a servirme, y el mayordomo me acompañó hasta la puerta para darme a conocer al portero. Después de esto, fui a ver al padre Giorgi, mi mentor, a quien le conté todo lo que me había ocurrido. Díjome que podía considerarme en buen camino y que mi fortuna dependía de mi conducta. Comí en el palacio al lado del abate Gama, en una mesa de unos 12 cubiertos ocupados por otros tantos abates, porque en Roma todo el mundo es abate o quiere parecerlo, y como a nadie le está prohibido llevar el hábito de tal, lo llevan todos los que quieren hacerse respetar, exceptuando a la nobleza, que no se halla en la carrera de las dignidades eclesiásticas. Una tarde me paseaba por la calle Condotti, cuando oí que me llamaban. Era el abate Gama a la puerta de un café. Le dije al oído que Minerva me había prohibido los cafés de Roma. Minerva, replicó él, os ordena haceros cargo de ellos. Sentaos a mi lado. Un joven abate refería en voz alta un hecho que atacaba directamente la justicia del Santo Padre, aunque sin acritud. Todo el mundo reía y hacía eco. Otro, a quien preguntaban por qué había dejado el servicio del cardenal B., respondió que porque su eminencia pretendía no estar obligado a pagarle aparte ciertos servicios, y todos comentaban el caso y se reían también. En fin, otro vino a decir al abate Gama que si quería pasar la tarde en Villa Médicis, se encontraría allí con 2 lindas romanas que se contentaban con un cuartino, moneda de oro que vale la 4ª parte de un sequí. Otro abate leyó un soneto incendiario contra el gobierno y muchos tomaron copia de la composición. Otro leyó una sátira en que se destrozaba la honra de una familia. En medio de todo veo entrar a un abate de figura atractiva. A juzgar por sus caderas, lo tomé por una muchacha disfrazada, y se lo dije al abate Gama. Pero éste me dijo que el que acababa de entrar era Beppino de la Mamana, famoso castrato. Mi abate lo llama y le dice riendo que yo lo había tomado por una mujer. El impúdico, mirándome con descaro, contestó que si yo quería, me probaría si yo andaba equivocado o tenía razón. Por aquellos días me apliqué al estudio del francés y me entretuve en la compilación de cartas ministeriales. En el salón de su eminencia había reunión todas las noches, y allí acudía la nobleza romana de ambos sexos. Gama me instó a que yo fuera sin presentación alguna. Fui, efectivamente, y nadie me dirigió la palabra. Mas como yo era desconocido, todos me miraron y quisieron saber quién era. El abate Gama vino a preguntarme cuál era la dama de la reunión que me parecía más amable. Se la indiqué y lo sentí, porque el cortesano no paró hasta que se lo hubo dicho. Enseguida vi que ella me miraba mucho y me sonreía. Era la marquesa G., que tenía por servidor al cardenal S.C.